Muy buenas noches, estimados compañeros, doctor Andrés Ernesto Morales. En esta primera actividad del video vamos a hacer un análisis crítico de la expulsión de extranjeros en el derecho internacional de los derechos humanos, en el cual este derecho internacional y de los derechos humanos, en este caso, se analizará de manera crítica el capítulo 8 del apartado 8.8 del libro mismo en mención, estableciendo la normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal interamericano. Específicamente sobre la expulsión de extranjeros, elegí este capítulo y sesión porque representa algo actual, un espacio que se da a diario y representa un pilar fundamental en el contexto actual de crisis migratorias globales. Y Colombia no está aparte del escenario actual y lo que se está viviendo hoy en día con Estados Unidos, ¿no? Pero en forma técnica va más allá donde el equilibrio entre la soberanía estatal y la protección de derechos individuales se pone a prueba diariamente. En un mundo cada día más marcado, más polarizado, perdón, en este caso, es un mundo marcado por flujos migratorios masivos, como los de los venezolanos mismos hacia Colombia, o las políticas de deportación que tiene ahorita Donald Trump. Esta temática no solamente es académica, sino urgentemente relevante para entender las brechas entre la misma norma internacional y en este caso su implementación a nivel de nuestro país y el gobierno actual. A lo largo del análisis vamos a analizar en este caso el marco normativo, los estándares establecidos por órganos internacionales, con un caso emblemático del sistema interamericano y pues una conclusión con las tensiones en contextos a nivel de Colombia y de Estados Unidos, en este caso bajo los gobiernos actuales de Donald Trump y Gustavo Petro, con los mismos venezolanos, reflexionando sobre cómo estas dinámicas van a desafiar el corpus juris del derecho internacional humanitario. Bueno, el análisis crítico es diario, es atacado por, obviamente, diferentes frentes. En este capítulo 8.8, las razones de elección que se dieron, como lo dije anteriormente, son sobre las crisis migratorias actuales que pues tiene Estados Unidos y tiene Colombia. Y algunos datos como para mirar eh, el número de casi 7.9 millones de venezolanos que han migrado hacia el continente americano. Por ejemplo, Colombia más o menos, en lo que pude investigar ahorita, ha recepcionado casi entre 2.8 a casi 3 millones de venezolanos, Perú con 1.6, Brasil casi con 630.000 venezolanos, Chile con 527.000 venezolanos, Ecuador casi con 444.000 venezolanos, ¿sí? La movilidad en este caso se ha dado ya, pues obviamente, más allá de los 20, 30 años que pues tiene obviamente erradicado el chavismo y el madurismo, y eso ha dado, digamos, fuerza al fenómeno migratorio bajo la movilidad de refugiados y migrantes de Venezuela, en este caso, en una de las más dinámicas en términos cuantitativos y cualitativos de los últimos años, en este caso, ¿sí? Entonces, sí, la cifra, obviamente, a nivel mundial, hablamos de 7.9 millones de venezolanos movilizados y para el continente latinoamericano casi 6.7 millones de habitantes. Y Colombia casi que representa más del 40% de esta población, en este caso refugiada
en nuestro país. Bueno, dentro del análisis también crítico establecemos lo que es el marco normativo según lo pide la rúbrica. El marco normativo de la expulsión de extranjeros se ancla en el principio de legalidad y el debido proceso, como lex specialis del derecho al debido proceso genérico, en el sistema universal, en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 13 de observancia general número 15 sobre el impedir arbitrariedad y no colectivas. ¿Qué dice esto sobre expulsión y derechos humanos? En este caso, los derechos relevantes del Pacto Internacional hablan sobre la libertad de salida y regreso. El tema también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla sobre, reconoce que toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio, y la expulsión de extranjeros bajo este pacto internacional, que pues obviamente está anclado como lo que está estableciendo Donald Trump en materia de seguridad nacional, ¿no? Ese artículo 3 establece que un extranjero solo puede ser expulsado en cumplimiento de una decisión conforme a la ley, con derecho a defenderse a revisión, en este caso de la norma, bajo razones no arbitrarias. Aunque el pacto no prohíbe expresamente lo que son las expulsiones colectivas y que estén esté totalmente implícito en la necesidad de evaluar caso por caso. La jurisprudencia en este caso establece lo que son procedimientos que pues, no vayan a dar eh, violación a las garantías, en este caso sin que haya una revisión judicial o un fundamento de peso que se le dé para la debida expulsión. Dentro del marco normativo universal, en esta tabla resumen, en este caso el derecho norma sobre la libre salida, su contenido expresa un derecho universal a salir del propio país, sin restricciones arbitrarias. Y la expulsión de extranjeros solo debe darse de forma legal con la revisión procedimental. Debe respetarse el debido proceso o lo deben a usted, como quien dice, judicializarlo. La no arbitrariedad, necesidad de motivar la expulsión, evitar decisiones sin justificaciones legales, que eso es lo que le han criticado un poco a Donald Trump en cierto sentido. Dentro del marco normativo interamericana está la Convención Americana en el artículo 22.69 de, obviamente, que establece el debido proceso en la orden número 484 y ese artículo 22 de la Convención Americana del Pacto de San José de Costa Rica regula en lo que sí es el derecho de circulación y de residencia, incluyendo disposiciones específicas sobre la expulsión de extranjeros. En el inciso 6, el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte solo podrá ser expulsado en el cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. Es decir, la expulsión debe basarse en una decisión legal y conforme al procedimiento legal, no arbitraria. El inciso 8 habla sobre en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país donde su derecho a la vida o la libertad personal esté en riesgo. Entonces, en este caso se han dado muchos casos con los mismos venezolanos en Estados Unidos y en Colombia y en otros países, obviamente. Esto incorpora un principio de no devolución, no refoulement, que protege contra expulsión a lugares donde exista riesgo grave de violaciones a derechos humanos. Inciso 9 habla sobre que es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Esto prohíbe medidas de expulsión masiva sin evaluación individualizada, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los informes de migración. Y la expresión conforme a la ley exige la expulsión no solamente
sea formalmente legal, sino que en este caso también representa algún tipo de garantías y procedimientos en un estado de derecho. Los estándares universales, pues bien sabemos que está el Comité de Derechos Humanos sobre la buena fe de decisiones de Marefundo no colectivas. Caso emblemático interamericano, pues un caso que tenemos expulsión de dominicanos y haitianos, en este caso en 2014, hechos que pues se dieron expulsiones colectivas étnicas bajo un criterio de individualización y no discriminación. Ejemplos internacionales, en este caso Estados Unidos, hoy en día con lo de Donald Trump, con 622 casi deportados, dando como fin a las prioridades. Colombia, en este caso con el estatuto de protección temporal, versus las restricciones recientes, hemos visto que pues se han dado expulsiones de acuerdo a aquellos venezolanos que han colocado en riesgo o en sí la seguridad nacional. Un cuadrito más o menos, mire, a mayo de 2025, Donald Trump ha dado incremento en casi 40 vuelos para la expulsión de estos venezolanos, en este caso a su país de origen, en algunos casos, o si no, a cárceles en El Salvador. Tensiones y conclusiones. Estados Unidos, en este caso, establece una arbitrariedad masiva, pues obviamente el argumento clave después de los atentados del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, el tema de seguridad nacional y el polémico cartel o organización criminal internacional, el Tren de Aragua. Colombia ha pasado del estatus de protección temporal a algunas restricciones por este mismo fenómeno. La situación de este estatus de protección temporal para colombianos, aunque el gobierno de Gustavo Petro ha solicitado formalmente un estatus de protección temporal para colombianos en Estados Unidos. Me imagino que eso será también una de las finalidades de la reunión ahora en febrero de 2026. Hasta la fecha no se ha otorgado este beneficio de manera oficial. El estatus de protección temporal para venezolanos en Colombia, en este caso el permiso por protección temporal en nuestro país sigue vigente. Además se habilitó el PEP tutor para representantes legales, el cual puede solicitarse hasta el 30 de abril del presente año. El TPS para venezolanos en Estados Unidos sí pues es un poco más ya estricto y en este caso algunas extensiones previas se han dado por parte del gobierno de Estados Unidos. Ahorita con esta nueva captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, vamos a ver si se mantiene alguna de las protecciones y autorizaciones de trabajadores en el país norteamericano. Veamos un caso actual de lo que es en sí, eso es reciente, de Colombia con un migrante venezolano. ¿Recuerdan al ciudadano extranjero que se volvió viral por decir las siguientes palabras? De tu pertenencia, que no le estamos devolviendo nada a nadie. Fue ubicado por la Secretaría de Seguridad y Migración Colombia y ahora podría ser deportado a su país por estar de manera ilegal en Colombia desde el año 2021. Pero eso no es todo. Según las autoridades, este hombre acumula al menos 7 comparendos, varios de ellos por comportamientos que afectan la convivencia ciudadana, como porte de elementos cortopunzantes, consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacio público. Migración Colombia adelanta a esta hora el proceso sancionatorio que podría terminar en una deportación o expulsión del territorio nacional, dependiendo de lo que determinen las autoridades. Finalmente, el llamado de la policía es a denunciar cualquier amenaza o comportamiento intimidante a través de los canales oficiales para prevenir riesgos y proteger la seguridad de todos. Y un caso de Estados Unidos reciente, pues dando obviamente el derecho internacional. En Despegar encuentras más de 1 millón de alojamientos para todo tipo de vacas.
muestra, a ver si no me... Bueno, en conclusiones, en este caso, vemos que la expulsión de extranjeros siempre va a revelar tensiones profundas entre soberanía estatal y la universalidad de derechos. Normativamente robusto en el marco exigen legalidad y proporcionalidad, pero en contextos nacionales como el de Estados Unidos, bajo la era Trump, las políticas pues, van más allá de cero tolerancia. Está muy fuerte en eso. Priorizan deportaciones masivas, casi más de 70 detenidos a diario se generaron el año pasado, generando arbitrariedad y violando el no refoulement al ignorar vulnerabilidades familiares. En Colombia el TPS inicial mitigó la crisis venezolana, pero restricciones recientes, en este caso sobre la disolución de equipos migratorios, exponen a indocumentados a expulsiones, cuestionando el compromiso con estándares interamericanos contra la colectividad. Críticamente, estas tensiones van a reflejar un déficit estructural sin mecanismos coercitivos, estados que en este caso instrumentalizan seguridad nacional como lo que tiene en discurso Donald Trump para regresiones, perpetuando desigualdades. Para avanzar en esto, pues urge una interpretación dinámica del corpus iuris, integrando doctrina como los principios rectores para desplazamientos internos y fortaleciendo la accountability y vías cortes regionales en este caso. Este análisis no solo pues, resalta la importancia o relevancia del tema, sino nos invita a preguntarnos y a preocuparnos, ¿no? ¿Puede el derecho internacional evolucionar ante flujos migratorios sin precedentes? No lo sabemos en este caso, ¿sí? Entonces, es un tema que me pareció muy interesante. Yo creo que lo leí a primera vista y dije, lo quiero porque pues realmente yo soy de una zona fronteriza de Cúcuta. Estamos viviendo ese flujo migratorio y pues en este caso en el sistema interamericano la Corte de Derechos Humanos impone estándares más estrictos, un caso pues como el que se habló con dominicanos y haitianos en 2014. En este caso pues esto ha dejado muchas víctimas, familias diluidas eh, y otras problemáticas en cada una de las regiones a nivel político, social y económico. Muchas gracias por su atención. Me le robé 3 minuticos 30. Esa es mi participación el día de hoy. Gracias, profe, compañeros.